Kazunari Usa era un pobre diablo con cara de virgen que se había obsesionado con una chica fría y hermosa que ni siquiera sabía que él existía. Todo dio un giro cuando terminó mudándose al mismo complejo donde ella vivía, dispuesto a usar cualquier pretexto para acercarse. Todo arrancó cuando devolvía unos libros a la biblioteca y quedó clavado al ver a Ritsu Kawai leyendo. Se escondió como un acosador amateur para admirarla, pero su amigo Kagemi lo interrumpió para preguntarle si ya se había mudado. Tras contarle que convenció a sus padres de financiarle una pequeña habitación, descubrió que Ritsu ya se había ido. Fue así como llegó al Kawai Complex, una casona vieja con aire nostálgico, hasta que se topó con Shirosaki, un inquilino asqueroso que estaba espiando colegialas. Intentó huir, pero un policía apareció y logró escapar directo al complejo. Allí lo recibió la casera, Sumiko, quien le mostró una habitación amplia hasta que deslizó un panel y le informó que compartiría con otro. El otro resultó ser el mismo Shirosaki, que lo saludó con una confianza repulsiva. Justo cuando pensaba en volver con sus padres, vio a Ritsu en el pasillo y supo que estaba en el mismo lugar que ella. Intentó acercarse, pero Ritsu le clavó una espada de madera para advertirle que el ala de mujeres era territorio prohibido. Sumiko le aclaró que no toleraban a los hombres invadiendo el espacio de las chicas. Desanimado, llamó a su madre para pedir más dinero y mudarse, pero solo recibió insultos, así que aceptó su destino. Pasó los días entre té con Sumiko, ataque sorpresa de Shirosaki y una Ritsu que lo ignoraba por completo. En medio de esa rutina, vio por primera vez a Mayumi, otra inquilina, cuando la rescató en la playa después de que casi se cayera al agua borracha. Ella, coqueta y sin filtros, le ofreció un premio por su heroísmo, pero Ritsu llegó para frenarla de un golpe seco. Esa noche, Sumiko reprendió a todos y durante la cena, Mayumi volvió a provocarlo frente a todos. Sumiko anunció que estaría fuera y dejó a Ritsu encargada. Shirosaki trató de arrastrar a Usa a comprar cosas para su invento, pero él prefirió aislarse. En ese tiempo, se cruzó con Mayumi deprimida y escuchó sus quejas sobre la vida, hasta que Shirosaki apareció jugando con burbujas, y ella olvidó todo. Ritsu volvió de la biblioteca y los encontró en pleno juego. Al principio fingió indiferencia, pero terminó participando, dejando a Usa embobado, hasta que una burbuja le estalló en la boca y la escena se volvió incómoda. Mayumi y Shirosaki se burlaron hasta que Ritsu le soltó una bofetada para reiniciarlo. Más tarde, Mayumi obligó a Usa a una situación ridícula con Shirosaki, porque no quisieron ver una película de terror con ella. Sumiko, compadecida, decoró la casa como un set de terror para animar a Mayumi, pero Ritsu intentó huir. No pudo escapar cuando todos comenzaron a inventar historias de fantasmas y acabó quedándose en la sala, refugiada tras una almohada. Yusa intentó impresionar a Ritsu durante la noche de películas, pero una sola escena lo hizo perder la compostura justo a su lado. Mayumi lo llevó al baño para calmarlo, aunque el momento se vio interrumpido cuando una figura apareció y la atacó. Al correr en busca de ayuda con Sumiko y Shirosaki, Yusa quedó paralizado al descubrir que la atacante era Sayaka, una chica con belleza desarmante y actitudes inquietantes. Se presentó como alguien normal, pero Mayumi le advirtió que no se dejara engañar. Aún así, Yusa quedó convencido de que quizá era la persona más cuerda que había conocido en el complejo. Días después, gastó todos sus ahorros en una bicicleta nueva, pero Mayumi y Shirosaki la usaron antes que él. Cuando por fin la recuperó, Mayumi lo provocó con bromas, aunque una punzada de melancolía la hizo callar al recordar sus días de escuela. El momento terminó con Shirosaki alterando la bicicleta para uno de sus inventos, justo cuando Ritsu regresaba acompañada de Sayaka. Sayaka propuso ir juntas a la escuela y Yusa aceptó entusiasmado, pero Ritsu lo rechazó sin miramientos y se marchó. Sayaka aprovechó para preguntarle si realmente sentía algo por Ritsu, pero él lo negó y huyó para evitar el tema. Al día siguiente, Yusa logró una breve conversación con Ritsu y se ofreció de nuevo a llevarla, pero ella lo congeló con la mirada. Él se disculpó y se alejó, mientras ella comenzaba a sentirse culpable. Sayaka y Mayumi se burlaron de ella y Ritsu les recordó que la casa pertenecía a su familia, pudiendo triplicarles el alquiler si quería. En la escuela, Ritsu buscó a Yusa para disculparse y explicar que no quería que la molestaran por ir con un chico. Él le quitó importancia y ella volvió a su actitud distante. Esa noche, Yusa encontró a Sumiko moliendo a Shirosaki, mientras Sayaka acosaba a Mayumi con descaro. Cuando Yusa se dio cuenta de que en realidad estaba mirando a Ritsu, Mayumi fingió molestarse. Al preguntar por qué lloraba, Ritsu se escabulló con una excusa. Luego Mayumi recibió una llamada de su ex y de pronto su fachada de mujer independiente se vino abajo. Al día siguiente se arregló para verse con él, y aunque intentó hacerla entrar en razón, ella insistió en que solo sería una charla rápida. Ritsu, que escuchó la conversación, le preguntó si realmente era feliz, desconcertándola. La cita resultó ser una trampa del ex para volver a seducirla, pero ella reaccionó a tiempo y lo mandó al diablo. La noche siguiente, Yusa regresó y encontró a Sayaka con un tipo que parecía dispuesto a ponerse agresivo. Sayaka lo utilizó como excusa para rechazarlo, pero el tipo interpretó que Yusa le había robado el corazón y lo amenazó. Sayaka alimentó la tensión, insinuando una relación con él, y cuando todo parecía complicarse, Ritsu lanzó su libro contra el sujeto para detenerlo, aunque de inmediato fingió que había sido un accidente y se marchó sin darle más importancia. Ricitos de Oro siguió con sus amenazas, insinuando que Yusa también estaba jugando con los sentimientos de Ritsu. Él intentó defenderse
irse diciendo que apenas podían hablar con las chicas, pero Shirosaki apareció a tiempo para cortarle la humillación. Más tarde Yusa agradeció a Ritsu por lo del libro, aunque no pudo evitar exagerar en sus halagos hasta que ella, incómoda, se marchó. Pensando que había arruinado todo, Sayaka le comentó que a veces la gente simplemente no sabe recibir un cumplido, devolviéndole algo de confianza. Al día siguiente, Yusa esperó a Ritsu en la intersección, fingiendo que salía de la escuela al mismo tiempo. Ella notó su patético intento y trató de esquivarlo, pero él siguió hablando sin parar. De vuelta en el complejo, Sumiko ofreció unas bebidas que había recibido. Mayumi las rechazó, lo que sorprendió a todos, y Ritsu le preguntó si había algún hombre en su vida. Mayumi lo negó, y Sayaka aprovechó para molestarla con comentarios sobre su físico, lo que provocó que Mayumi prometiera bajar de peso solo para fastidiarla. Mayumi recibió una llamada, alegó que era un amigo y se alejó mientras Sumiko servía tragos para Sayaka y Shirosaki. Poco después, Mayumi regresó furiosa, golpeó el teléfono, le quitó la copa a Shirosaki y lo noqueó, explicando que estaba molesta porque su amiga perfecta había cancelado planes por un desengaño amoroso. Admitió que no debió descargar su enojo contra él, pero aceptó que no todas las amistades duran. Sayaka dijo entenderla, aunque Sumiko le recordó que sus relaciones siempre giraban en torno a su necesidad obsesiva de atención. Sayaka respondió burlándose de Ritsu, llamándola antisocial y adicta a sus libros. Yusa intervino para defenderla, pero terminó escuchando como Ritsu, según ellas, había elegido aislarse. Más tarde, él sugirió a Shirosaki que quizá Ritsu estaba sola, buscando consejo, pero olvidó que Shirosaki no era precisamente confiable. Al día siguiente, Yusa volvió a seguirla en la escuela y tras alcanzarla, Ritsu le dijo que prefería estar sola. Él, ignorando la indirecta, se convenció de que solo necesitaba tiempo para que se sintiera cómoda con él. Ritsu le preguntó si no se cansaba de socializar con todos en el complejo, y al oír su respuesta, concluyó que siempre había sido un raro, lo que explicaba su facilidad para encajar. Ella tomó distancia, pero él interpretó su gesto como una señal para seguir insistiendo. Durante la semana, continuó acompañándola pese a su creciente fastidio, mientras Mayumi y Sayaka apostaban mentalmente cuánto tardaría en perder la paciencia. Una tarde, al no verla en el punto de siempre, fue a buscarla a la librería y la encontró sumergida en otro libro. Justo entonces, dos antiguas compañeras de Ritsu la saludaron, recordando viejos tiempos. Mientras ellas reían y conversaban, Yusa observó desde la esquina, dándose cuenta de que Ritsu sí tenía su propio mundo, uno en el que él apenas figuraba. Cuando las amigas de Ritsu finalmente se marcharon, ella lo miró a los ojos y sin decir nada, salió huyendo. Confundido, Yusa la siguió intentando suavizar la tensión, comentando lo relajadas que parecían sus amigas, pero en la casa entendió que lo que había ignorado durante días era enojo. Mayumi, tirada en el suelo y entre sollozos, le soltó que le pisaría la cabeza, y él, sin inmutarse, le dijo que lo hiciera. Esa reacción le dejó claro a ella que él ya había pasado por suficiente humillación persiguiendo a Ritsu. Luego le advirtió que no creyera una sola palabra de Sayaka, pues lo había estado manipulando desde su llegada. Él le reclamó por no habérselo dicho antes y como respuesta recibió una patada en la cara por no captar las señales que Ritsu le había lanzado una y otra vez. Días después, Yusa ya estaba cansado de seguirla como guardaespaldas, aunque seguía disfrutando de caminar junto a ella. Al llegar al albergue, se toparon con Sayaka intentando besar a Mayumi. Yusa observó divertido, pero Ritsu le dijo que lo hiciera en privado. Sayaka le contestó con descaro, y el fuerte olor al alcohol que desprendía la delató. Ritsu preguntó por qué estaban borrachas tan temprano, y Mayumi explicó que había encontrado a Sayaka en ese estado. Sayaka insistió en que era solo un beso inofensivo, acercándose peligrosamente a Mayumi hasta que Sumiko apareció para envolverle la cabeza en plástico y mandarla con sus antepasados. Luego le sirvió té y le preguntó por qué bebía sola. Sayaka contó que se había cruzado con su ex, y para evitar una escena, forzó una sonrisa. Él lo tomó como una invitación para besarla. Ella respondió con una patada y quiso marcar territorio besando a Mayumi. Esto dio pie a que Mayumi comentara que los hombres siempre tenían problemas para olvidar a sus ex. Yusa y las demás le recordaron que ella no estaba en posición de decir eso, ya que siempre volvía a sus relaciones tóxicas. Ella se defendió diciendo que superaba rápido a cualquier hombre, pero Sayaka le señaló que por eso caía en los mismos errores, sin aprender nada. Ritsu coincidió con Sayaka y dijo que ese era el motivo por el que Mayumi se ablandaba cada vez que un ex la llamaba. Sayaka, sin embargo, giró el ataque contra Ritsu, acusándola de analizarlo todo hasta aislarse otra vez. Ritsu replicó que al menos no tenía historial tóxico, pero Sayaka le recordó que era porque no tenía experiencia con chicos. Eso encendió la obsesión de Yusa, imaginándose como el primero en romper esa barrera. Sayaka, viendo la oportunidad, intentó besar a Ritsu. Yusa se lanzó a bloquearla y recibió el beso en el brazo, cayendo al suelo como si fuera mortal. Ritsu, avergonzada, se refugió en su habitación, mientras Sumiko advertía a Sayaka que se preparara para un castigo. Minutos después, Yusa seguía esperando en el pasillo. Ella le pidió que no se preocupara tanto por sus reacciones, pero él temía haberla asustado. En la cena, ninguno pudo mirarse hasta que Mayumi explotó y les dijo que se consiguieran una habitación. Al día siguiente, Yusa regresó justo a tiempo para que Mayumi le rociara con una pistola de agua, burlándose de que fingiera indiferencia hacia su cuerpo. Le preguntó si estaba demasiado pobre para
para comprarse un traje de baño a juego, a lo que ella le tiró el arma en la cara. Shirosaki lo invitó a unirse al juego, y aunque se negó al principio, cambió de idea cuando Mayumi le dijo que Ritsu se estaba divirtiendo más que ellos. Lo imaginó viéndola empapada, pero ella apareció con un impermeable, lo que solo alimentó su obsesión. Horas después, Yusa encontró uno de los libros de Ritsu sobre la mesa, y movido por la curiosidad, comenzó a leerlo. Apenas llevaba unos minutos cuando ella apareció para tomarlo, quedando sorprendida al verlo con algo que consideraba tan suyo. Cuando Ritsu lo vio leyendo, no perdió la oportunidad de lanzarle una puya, preguntándole por qué estaba intentando algo que claramente excedía la capacidad de su cerebro de guisante. Aún así, admitió que la mayoría de sus libros eran complicados, pero ese en particular era fácil de seguir. Mientras le contaba una escena que le pareció divertida, se sorprendió a sí misma disfrutando de la conversación, algo que no creía posible con él, y escapó para ocultar la sonrisa que le provocó. Al día siguiente, lo encontró otra vez leyendo en el porche y quiso saber hasta dónde había avanzado. Sin embargo, antes de que pudiera contestar, Mayumi lo sacó de ahí y lo cuestionó por esforzarse tanto en impresionarla. Él la acusó de sabotearlo siempre, sin notar que Ritsu escuchaba todo, hasta que ella se convenció de que en realidad nunca estuvo interesado. Más tarde, en la mesa, Sumiko le pidió a Ritsu que hablara de uno de sus libros, pero se negó para no alimentar las fantasías raras de Shirosaki. Ante eso, Sumiko pidió que inventaran una historia, y fue Mayumi quien la inició. La trama absurda derivó en algo grotesco, al punto de convertirse en la peor pesadilla de Yusa. Shirosaki quedó tan inspirado que quiso escribir una novela, mientras Yusa bostezaba, acusando cansancio. Shirosaki sugirió que había pasado la noche leyendo el libro de Ritsu, lo que volvió a agitarle mariposas que ella fingió ignorar. Yusa aprovechó para preguntarle sobre la novela, iniciando una charla animada que Sumiko protegió, reteniendo a Mayumi y a Sayaka para que no la arruinaran, pero sus opiniones comenzaron a chocar y nervioso, él terminó paralizado, lamentando haber desperdiciado otra oportunidad, sin notar que Ritsu sonreía. Días después, Yusa se disculpó por retrasarse en el pago del alquiler, pero Ritsu lo tranquilizó, diciendo que Mayumi y Sayaka también lo hacían. En ese momento, escucharon unos cantos y lo vieron descargando bambú de un camión. Explicó que lo consiguió a través de un amigo de Sumiko y que quería usarlo para un proyecto comunitario. Sayaka se burló, diciendo que ni con deseos curaría su gusto por los tipos vagos. Shirosaki aclaró que quería hacer algo para que jugaran los niños de la zona. Entonces Sumiko llamó a Yusa para atender una llamada de la policía. Las chicas bromearon con que lo arrestarían, pero en realidad era por un bolso perdido que había entregado días antes. El dueño, una estudiante llamada Chinatsu, pasarían a agradecerle. Sumiko insinuó que podía ser su oportunidad romántica, pero la madre de Chinatsu apareció junto a ella para dar las gracias. Shirosaki, encantado con la visita, comenzó a conversar con la joven y ella se interesó por su proyecto de bambú, prometiendo volver a verlo. Con el paso de los días, Chinatsu siguió visitando el lugar, ayudando con ideas y compartiendo charlas con Shirosaki, algo que Yusa y los demás observaron en secreto para descubrir que le veía a alguien tan excéntrico. Llegaron a la conclusión de que él actuaba como un hermano mayor, pero se sorprendieron cuando Chinatsu confesó que le gustaba. Shirosaki admitió sentir algo, pero le pidió que esperara un par de años. Después Mayumi intentó aconsejarla, diciendo que no estaba preparada para un hombre como él. Chinatsu le replicó que no se metiera, pero Mayumi insistió en que su relación era extraña. La joven contraatacó, insinuando que Mayumi iba tras Shirosaki porque los chicos de su edad no la querían, lo que hizo estallar a Mayumi. Entre gritos, le dijo que nunca tendría amigos si seguía obsesionada con tipos como él. Eso tocó una fibra sensible en Chinatsu, que salió corriendo llorando. Al verla, Yusa y Ritsu se indignaron con la actitud de Mayumi. Durante la cena siguiente, Shirosaki notó su ausencia, y Sayaka dejó caer una pista sobre lo ocurrido. Mayumi culpó a Yusa, pero terminó admitiendo que no esperaba que Chinatsu tuviera sentimientos tan fuertes. Todos la tranquilizaron diciendo que volvería, pero pasaron días sin noticias. Un día, caminando de regreso a casa, Yusa y Ritsu la vieron sola en una esquina. Pensaron acercarse, pero vieron a tres chicas que parecían ir hacia ella y esperaron, solo para descubrir que la ignoraban por completo, pasándole de largo como si no existiera. Ahí entendieron que probablemente su falta de amigos era la razón de su apego a Shirosaki. Horas más tarde, la madre de Chinatsu apareció en la puerta pidiendo ayuda porque su hija no había vuelto desde que terminó la escuela, así que todos salieron a buscarla. Yusa apenas tomó su bicicleta y le indicó a Sumiko dónde buscaría cuando escucharon un ruido en unos arbustos. Al acercarse, descubrió que Chinatsu había estado escondida allí todo el tiempo. Regresaron al complejo, pero como su madre había ido lejos a buscarla, Sumiko le pidió que se quedara un poco más. Mayumi, intentando animarla, le dijo que nadie necesita amigos, comentario que Sayaka aprovechó para provocarla sobre sus propias carencias sociales. Mayumi, para reafirmar su punto, abrazó a Ritsu, y Chinatsu preguntó si en verdad era tan bueno estar sola. Ritsu trató de explicar lo cómodo de vivir en su propia burbuja, pero Chinatsu dijo que sonaba deprimente. Admitió que sus amigos la evitaban por algo que hizo. Un día se molestó por sus notas, y cuando una compañera intentó hablarle sobre anime, reaccionó mal y se fue llorando. Desde entonces, todos la excluyeron. Ritsu le dijo que quizá se sintieron ofendidos por su falta de respeto a su afición. Mayumi le
sugirió disculparse llevándoles dulces, pero Chinatsu dijo que ahora toda la escuela la evitaba. Sumiko le dio un manotazo en la cabeza y un pudín, aconsejándole que trabajara para recomponer esas relaciones. Shirosaki prometió terminar su proyecto antes del fin de semana para invitar a sus amigos, y Chinatsu se ilusionó. Días después llegó con ellos, feliz de haber hecho las paces. Shirosaki les mostró su nuevo invento, un dispensador de fideos, y pasaron el día jugando con él. Una noche, Sumiko reunió a todos para mostrarles un aviso sobre un degenerado que acosaba a chicas en público. La descripción coincidía demasiado con Shirosaki, así que todos lo miraron con sospecha. Entre las historias, Sayaka relató que uno intentó manosearla en un autobús. Mayumi se burló de que el tipo probablemente se decepcionó. Luego Sayaka le preguntó a Ritsu si le había pasado algo así, y ella dijo que no, recordándoles que nunca viajaba sola porque prefería leer. Sin embargo, Sayaka y Mayumi compartieron experiencias desagradables en librerías y bibliotecas, lo que hizo que Ritsu se pusiera nerviosa. Sumiko le prohibió leer mientras caminara, a menos que Yusa la acompañara como guardaespaldas. Al día siguiente, él la alcanzó de camino a casa y disfrutó el momento, aunque tuvo que contener sus pensamientos al notar que se estaba dejando llevar. Mayumi lo molestó por andar caliente y Sayaka le sugirió dejar de seguirla, pero él dijo que no le importaba si era para que Ritsu disfrutara sus paseos. Poco después arrestaron al acosador, lo que entristeció a Yusa porque perdería la excusa para acompañarla, mientras ella celebraba poder leer tranquila. Pero pronto llegó la noticia de otro degenerado en el pasaje subterráneo que Ritsu solía usar. Cuando lo tomó, el sujeto intentó acercarse, pero Yusa intervino. Mayumi llegó para ayudar y Sayaka lo remató con una patada, mientras Shirosaki lo ataba. Con la policía llevándoselo, Yusa regañó a Ritsu por su descuido. Ella agradeció su ayuda, prometió ser más cuidadosa y acto seguido lo llevó al ala femenina solo para golpearlo con una espada de madera. Pasados unos días, Yusa se aburría en las vacaciones y pensó en buscar trabajo, pero al ver a Ritsu de regreso de la biblioteca, recordó que ya tenía un trabajo siguiéndola. Le pidió recomendaciones de libros, a lo que ella accedió antes de retirarse. Yusa encontró a una Miko desmayada por el calor. Más tarde ella aseguró que solo fue por el clima y sugirió comer en el restaurante de una amiga. Allí Sumiko se reencontró con su conocida, quien comentó las dificultades de manejar su segundo café tras la renuncia de su empleado. Necesitaba a alguien capaz de lidiar con clientes extraños, y justo en ese momento vio como Yusa por unos minutos adoptaba un papel serio para controlar a sus compañeros de casa, dejando a todos sorprendidos por ese cambio repentino. Al ver el potencial de Yusa para su café, la dueña esperó a que terminaran de comer antes de ofrecerle el trabajo. Para hacerlo más atractivo, aseguró que todos los empleados eran personas interesantes y únicas, pero eso tuvo el efecto contrario. Yusa rechazó la oferta de inmediato, diciendo que ya había tratado con suficientes únicos para toda la vida. Ella insistió contando los apodos que sus empleados se habían puesto, pero él seguía negándose, hasta que Sumiko le recordó la vez en la escuela en que lo llamaban espectáculo de fenómenos. Apenas lo dijo, él le pidió que se callara, pero Mayumi empezó a inventar historias para hacerlo quedar peor, y Sayaka sacó el teléfono para difundirlo. Acorralado, Yusa explicó que sus padres siempre habían tenido amigos extraños, y que eso le enseñó a convivir con gente rara, aunque a costa de su reputación escolar, pues solo se juntaba con los más inusuales. Cuando las chicas rompieron en carcajadas, agradeció que Ritsu no fuera como ellas, hasta que ella también se rió. Molesto, se fue decidido a no trabajar allí. Sin embargo, al día siguiente la dueña apareció con Sumiko y lo obligó a probarse un uniforme tradicional. Estaba a punto de negarse cuando Ritsu entró y lo miró con una expresión que no había visto antes. Él lo notó y aprovechando recibió de ella un montón de libros que había seleccionado especialmente para él, lo que lo conmovió. Al darse cuenta de que esa reacción solo la provocaba viéndolo así, aceptó el trabajo. Al día siguiente, Shirosaki le preguntó por qué llevaba el uniforme en la casa, y él fingió un repentino interés en la ropa tradicional, aunque en realidad estaba pendiente de que Ritsu lo mirara. Ya en el restaurante, la dueña le asignó un puesto en un café trasero para sustituir a su empleado favorito. Conoció primero a Yamamoto, un supuesto samurái parlanchín, cuyo nombre ni siquiera era real, y luego a Kurakawa, que parecía normal hasta que empezó a hablar de su espíritu guardián, recordándole a Hayashi, un ex compañero obsesionado con fantasmas. Esa noche, en casa, Yusa se quejaba de su mala suerte, pero Mayumi le recordó que ella la pasaba peor. Sus amigos habían tenido una cita grupal y no la invitaron. Ritsu preguntó por qué querría ir a algo así y se horrorizó con la idea. Yusa coincidió, diciendo que nunca iría a una cita grupal, y justo en ese momento Kagami lo llamó para invitarlo a una. Cuando Mayumi le arrebató el teléfono y vio una foto de la organizadora, Sayaka y ella lo hicieron mirar mejor hasta que reconoció a Hayashi, el amigo que lo había traumatizado en la escuela con su obsesión por lo paranormal. Kagami le envió un mensaje avisando que Hayashi no lo quería en la cita grupal en el café, lo que dejó a Yusa preguntándose por qué lo evitaba tanto. Mientras tanto, Mayumi, aburrida, provocó a Sayaka hasta que Sumiko sugirió ir al café a verlo trabajar. Prepararon a Ritsu para la salida, dejándola espectacular. En el café, Kagami explicaba que Yusa y Hayashi habían sido compañeros, aunque Yusa aseguró que nunca habían hablado. Intentó preguntarle cómo estaba, pero ella lo ignoró y se fue con sus amigos. Poco
después, Kuroko volvió de atenderlos, diciendo que no volvería a servir a esos snobs ricos. Yusa, molesto, también se negó, pero Yamamoto insistió en que él lo haría. Minutos después regresó derrotado, confesando que lo habían traumatizado. Uno de los amigos de Hayashi salió del salón para pedir más comida y, al ver a Yusa, exigió que él fuera quien la llevara. Justo en ese momento, Ritsu y los demás llegaron al restaurante, pero tardaron en entrar porque ella estaba lidiando con su ansiedad social. En la mesa de Hayashi, sus amigos empezaron a notar que estaba rara y le preguntaron si algo había pasado entre ellos en el pasado. Ella contó lo del apodo y dijo que solo quería evitar su energía extraña, lo que provocó que se burlaran y hasta le pidieran disculpas por pensar que había sido amiga de alguien tan raro. Y Mayumi y Sayaka se preguntaban por qué Yusa no decía nada. Fue entonces cuando Ritsu apareció y le dijo que se uniera a ellos en otra habitación. Después de unos segundos de duda, Hayashi accedió, pero sus amigos continuaron provocándolo, preguntando si ofrecía servicios especiales a todos los tipos raros. Eso lo hizo perder la paciencia, aunque antes de responder, Ritsu intervino, diciendo que ella quería el servicio especial y que no se tardara. Sayaka y Mayumi aprovecharon para exhibirse junto a él, provocando celos en la otra mesa. Sayaka incluso le arrancó las pestañas postizas a Hayashi, fingiendo que había sido un accidente, mientras Mayumi arrastraba a Yusa a un rincón para darle una lección rápida sobre cómo defenderse. Cuando por fin volvió a la otra sala para atender a Ritsu, Shirosaki le informó que ella se había arrepentido y había vuelto a casa. Más tarde, en el complejo, Ritsu notó que Sumiko había preparado su postre favorito, así que empezó a recomendarle por dónde iniciar sus nuevos libros para animarlo. Él intentó ocultar lo mucho que le importaba, pero Mayumi interrumpió, insinuando que seguía pensando en su cuerpo. Días después, Yusa recibió una llamada de Kagami para advertirle sobre una nueva obsesión de Mayumi. Ella, como siempre, estaba enredada en la locura de Shirosaki. Yusa le dijo que sus encantos no valían tanto sufrimiento, pero ella le recordó que nadie de su edad se quedaba encerrado en casa como él. Juró arrastrar a todos a su miseria y ordenó a Shirosaki que revelara a Ritsu todos los secretos incómodos de Yusa. Sayaka y Ritsu salieron a ver qué pasaba. Entre golpes con una botella en la cabeza de Shirosaki, Mayumi confesó que otra compañera de trabajo había conseguido novio, quedando ella como la única sin vida amorosa en la oficina. Sayaka, en lugar de consolarla, le preguntó si ya estaba eligiendo gatos para hacerle compañía, recibiendo a cambio una paliza. Cuando le preguntaron por qué estaba todo el día encima de Shirosaki, dijo que era la única forma de sentirse por encima de alguien, ya que todo lo demás en su vida estaba hecho pedazos. Justo entonces llegó Sumiko con una vieja guitarra que Sayaka reconoció como la que Mayumi compró cuando se enamoró por primera vez. Recordando cómo aquello también acabó en lágrimas, Mayumi subió al techo y empezó un triste concierto para contagiar su depresión, mientras Sumiko y Sayaka preparaban una colchoneta para verlo como espectáculo. Yusa, viendo a Ritsu concentrada en un libro en medio de todo ese caos, se acercó a preguntarle cómo podía enfocarse así. Ella dijo que ya estaba acostumbrada y él quiso saber cómo era su vida antes de mudarse al dormitorio. Ritsu contó que vivía tranquila con su madre hasta que ella tuvo que viajar al extranjero por trabajo. Horas después, Mayumi terminó su concierto y por primera vez admitió que ella era la razón por la que los hombres la usaban y la dejaban. Sorprendido de que asumiera su responsabilidad, Yusa se preocupó sinceramente por su estado y le pidió que se retirara a descansar. Sayaka y Samiko luego admiten que ambas disfrutan estar siempre cerca de ella, incluso si ocasionalmente actúa como una nutcase escapada. Después de que Shiro y Kawaii también se unen para convencerla de cualquier tontería que estaba planeando, ella les agradece las dulces palabras y decide seguir esperando un milagro en su vida amorosa. Mucho más tarde, Yusa se despierta con una voz fuerte gritando y rápidamente sale a verificar, solo para terminar brillante donde siempre ha querido estar, debajo de las jarras de Kawaii. Al momento siguiente, ve a Mayumi, quien también salió corriendo con la armadura de trama más picante, y la pierde por completo, ya que nunca las había visto lucir tan bien. Minutos después, Shiro también se despierta y pregunta qué pasó, por lo que Kawaii les cuenta cómo un 100 pies, directamente del infierno, cayó repentinamente sobre su libro mientras estaba leyendo. Inmediatamente corrió a la habitación de Sumiko, pero su colección de muñecas de películas de terror solo empeoró las cosas, así que Kawaii corrió a la habitación de Mayumi, pero tropezó con ella mientras intentaba pedir ayuda. Luego levantó una armadura de trama usada para mostrar qué tan largo era el 100 pies, pero la ceguera nocturna de Mayumi le hizo pensar que era real, por lo que ambos salieron corriendo de nuevo. Minutos después, Shira les dice que no se molesten en buscar a Sumiko porque no regresará hasta mañana. Al escuchar esto, Kawaii pierde la cabeza y comienza a suplicar su ayuda, pero luego Shira le dice que no se preocupe porque sabe exactamente cómo lidiar con los 100 pies. Sin embargo, como no se les permite entrar en el área de chicas, les dice que lo manejen como malos fuertes e independientes, así que Kawaii inmediatamente se vuelve hacia Yusa y hace su magia hasta que acepta matar a la bestia por ella. Para empezar, deciden revisar la habitación de Mayumi, pero al ver que parece lo perdido y encontrado, inmediatamente se dirigen a la habitación de Kawaii para tomar aire fresco mientras Shiro, Mayumi y Kawaii intentan encontrar el libro en el que cayó. La obsesión de Yusa por estar en su habitación hace que el pequeño Johnny se despierte, por lo que rápidamente se siente
sienta en el suelo para ocultarlo, ya que lo esconde fácilmente y se une a ellos para mirar. Después de reunir el coraje suficiente para abrir el libro, todos casi se desmayan al ver que ya se ha escapado, por lo que Mayumi inmediatamente arrastró a Shiro con ella por seguridad. Yusa, por otro lado, termina siguiendo a Kawaii como un cachorro perdido, pero cuando regresan al porche ve caer al 100 pies e inmediatamente mantiene la boca cerrada porque cayó directamente sobre sus pasteles. Cuando ella se da la vuelta para seguir mirando, él se acerca lentamente para golpearlo, pero luego se gira de nuevo en el último momento y siente todas sus piernas subiendo por su espalda. Inmediatamente intenta verter toda el agua caliente sobre sí misma por miedo, pero Yusuf la agarra rápidamente y termina quemándose antes de lograr calmarla, ya que ya se cayó mientras gritaba. Justo cuando finalmente se relaja, Mayumi ve al 100 pies y casi se desmaya, pero Sayaka de repente lo sumerge en agua caliente y lo envuelve en una bolsa de plástico. Momentos después, todos deciden volver a entrar, pero justo cuando Yusuf intenta irse, Kawaii ve la ampolla en su brazo y lo detiene antes de correr a buscar una bolsa de hielo. Al día siguiente se da cuenta de que Mayumi todavía se siente deprimida y trata de animarla. Sin embargo, cuando Kagami aparece de repente para preguntar por ella, inmediatamente intenta perseguirlo por su propia seguridad. En ese momento, Mayumi sale a ver de qué se trata todo el ruido. Kagami inmediatamente suelta su mejor frase para ligar y la invita a salir mientras su afecto se impulsa instantáneamente. El uso de la confianza obliga a Kagami a liderar y le dice a Mayumi que ni siquiera lo considere, ya que su Excalibur todavía está en madurez. Mayumi luego afirma que nunca iría tan lejos para llamar la atención, y todos eligen ignorar su mentira obvia para concentrarse en un problema más apremiante, que es el hecho de que Yusa, aparentemente, sabe lo grande que es el pepinillo de su amigo. Varios días después, Yusa intenta disfrutar de uno de los libros de Kawaii en paz, mientras gotea cubos, pero Mayumi y Shiro naturalmente comienzan a burlarse de él, ya que obviamente solo quiere su atención. Poco después de esto, entra en el café y se da cuenta de que en realidad ha estado disfrutando un poco del trabajo, hasta que Yamamoto y Kurakawa comienzan a mostrar su suave y sobre una nueva estantería que Tea compró para el café mientras apilan libros. Varios minutos después, Yusa comienza a considerar invitar a Kawaii a una cita, ya que no puede resistirse a los libros, pero al darse cuenta de que no tienen suficientes libros para cubrir todos los estantes, siente que el universo está cocinando un plan para apoyarlo. Después de que Samiko llama a Kawaii para preguntarle si puede prestarle algunos de sus libros a Tea, felizmente dice que sí, después de enterarse de los boletos de café gratis y otros libros que Tea ya tiene en el café. De vuelta en el café minutos después, Tea le dice a Yusa que los espere afuera porque Shiro tiene que traer todos los libros en su vehículo, por lo que Yusa se apresura a ver qué tipo de automóvil conduce el desvergonzado asqueroso. Sin embargo, después de ver que es solo un vagón, decide dejar de esperar algo bueno de Shiro y se enfoca en llevar los libros. Momentos después, Yusa encontró a Kawaii acomodando las estanterías y creyendo que era algo normal, le llevó un té. Ella, perdida en su lectura, no le prestó atención. Afuera, Shirosaki asomaba la cabeza por la ventana. Yusa le preguntó por qué estaba en el calor y él respondió que buscaba un castigo del sol. Cerró la ventana para evitar más locuras, pero Shirosaki divisó a Hayashi espiando y le preguntó por qué se colaba. Ella confesó sentirse mal por lo ocurrido días atrás y recordó un San Valentín en el que quiso darle chocolates, pero escuchó a unas chicas decir que él solo le hablaba por lástima. Avergonzada, le mintió diciendo que quería contarle una historia de fantasmas. Al verla, Yusa trató de entender qué quería. Ella se disculpó por todo y él aceptó enseguida, ganándose una burla de Mayumi por ser tan blando. Mayumi, que planeaba criticarla junto a Sayaka, acabó sintiendo lástima al ver que Hayashi había dejado atrás a sus novios presumidos para disculparse. Tras quitarse el maquillaje, Hayashi presumió de su atractivo, pero Mayumi le recordó que el maquillaje no tapa una belleza promedio. En ese momento, Kurakawa apareció con un objeto olvidado y le aconsejó cuidar de su espíritu guardián, lo que la dejó intrigada. Esa noche, Kawaii volvió con su libro y Sumiko le preguntó si disfrutó leer en el café. Ella dijo que apenas leyó. Al día siguiente, Yusa le pidió ayuda con uno de los libros y Shirosaki y Mayumi interrumpieron preguntando si escribiría su propia novela. Aclaró que era tarea de verano y Yusa, temiendo que lo viera raro, se tranquilizó al notar que se quedaba por gusto al libro. Le contó que el café ganó clientes gracias a sus libros, hasta que mencionó que Hayashi iba seguido a leer, lo que despertó celos en Mayumi. Poco después, Chinatsu apareció diciendo que Yusa podía ayudarla en su proyecto de verano. Al no tener materiales, él tomó un balde de barro y pidió un pedazo de ropa vieja de Mayumi, recibiendo un golpe por la osadía. Mientras rodaban las bolas de barro, explicaba que la seda suavizaba el material. Más tarde, Shirosaki dejó las bolas a secar y sirvió sopa, comentando que Sumiko estaba fuera. Conversaron sobre Sayaka y sus citas, hasta que Chinatsu preguntó a Kawaii por qué no salía con Yusa. Sorprendida, Kawaii preguntó por qué lo pensaba, y Chinatsu dijo que era por la atención extra que él le daba. Mayumi y Shirosaki quedaron impactados de que nadie antes lo dijera tan directo. Kawaii respondió que lo veía como otro raro a quien cuidar, provocando molestia. Chinatsu insinuó celos por Hayashi, pero Kawaii lo negó. La presión acabó con Mayumi mandando callar el asunto. Más tarde, Yusa regresó y vio a Chinatsu detrás de Kawaii. Ella le lanzó una
una mirada hostil antes de irse, y Mayumi explicó que Chinatsu había arruinado su vida amorosa. Sumiko volvió, y Chinatsu prefirió aprender manualidades en lugar de seguir con las bolas de barro. Días después, Yusa preguntó si podían tener mascotas. Sumiko dijo que no habría problema. Mayumi comentó que no tendría una porque podría olvidarse de lo miserable que era. Sayaka le sugirió que sí. Para calmar su necesidad de atención, Mayumi pensó en un conejo, pero Sayaka le advirtió que la mascota podría arreglarle la vida demasiado tarde para el amor. Mientras discutían, Yusa preguntó a Kawai si prefería gatos o perros, recibiendo una respuesta fría. Sumiko intervino y le preguntó por su raza favorita de perro. Yusa intentó unirse a la charla, pero Sayaka soltó que debía cuidarlo como a su perro favorito. Kawai, avergonzada, salió corriendo. Justo entonces apareció un nerd llamado Muharu preguntando por Sayaka. Ella intentó echarlo, pero Sumiko lo recibió y lo acomodó en su habitación. En el camino vio un bate de clavos y quiso contar que Sayaka lo usó para destruir un cobertizo, pero Sayaka lo calló para guardar sus secretos. Maharu soltó que Sayaka no debía hacerse la tímida si aún leía manga de amor entre chicos, dejando a Yusa y Mayumi intrigados al ver que ella sabía secretos capaces de derrumbar la fachada de Sayaka. La sentaron en la sala y le pidieron detalles. Contó cómo Sayaka la rescató de unos matones, pero también como un día la metieron en un cobertizo por robar huevos, y lo que más espantó al matón fue verla sin maquillaje. Entre bostezos criticó que Sayaka siempre estaba ocupada con novios y novias, revelando su faceta maestra de tijeras, antes de quedarse dormida. A la mañana siguiente, Sayaka la alistó para una reunión de excompañeros, maquillándola para dejar a todos arrepentidos. Días después, Sumiko perdió un conejo que cuidaba y Sayaka, al verlo, huyó despavorida, cayendo sobre Yusa y mostrándole su rostro al natural, casi matándolo del susto. En la escuela, Yusa llamó a Kawai, que estaba embelesada con un nuevo libro. En un semáforo intentó tocarla por protección y Mayumi lo reventó de un golpe al verlo con cara de baboso. Luego Kawai habló del libro con entusiasmo, sorprendiendo a Yusa. Sin embargo, la aparición de Mimura, que compartía su afición por la lectura, comenzó a robarle todo su tiempo, incluso sus caminatas a casa. Mimura quiso visitar el albergue y Yusa corrió al adelantarse, inventando que había una fiesta de médicos guapos. Esa noche, Kawai recibió mensajes de Mimura y aunque Yusa se puso celoso, pronto notó que ella se veía agotada con la nueva amistad. Al final aceptó una salida grupal que terminó en una cita con unos chicos desconocidos, entre ellos Mitsui, quien se mostró arrogante con los no lectores. Kawai lo contradijo y tras un incómodo forcejeo, huyó cuando sonó su teléfono. Era Yusa usando el móvil de Mayumi para checarla. Ella respondió que había sido mala idea ir con Mimura. De regreso en autobús, se topó con Yusa, que se ofreció a acompañarla de noche. Ella confesó lo estresante que fue lidiar con Mimura, y él le sugirió ser sutil si quería rechazarlo. Al día siguiente, Mimura confesó que la engañó para conocer chicos y que Mitsui no había dejado de hablar de ella desde que le mandó una foto suya al grupo. Kawai estalló, le prohibió volver a hacer algo así y le dejó claro que dejara de forzarla a hacer cosas que detesta. Maimura confesó que había tenido problemas con un amigo por su impulsividad, así que Kawai le sugirió disculparse. Esa noche, ya en el albergue, sintió una extraña incomodidad al notar que Maimura no le escribía como siempre. Al día siguiente, Yusa la encontró sola en la biblioteca y entendió que lo estaba esperando. Poco después, vieron a Maimura llegando con dos amigos y burlándose de lo antisocial que era. Camino a casa, Kawai rompió en llanto, pero lo disfrazó como reacción a un libro. Yusa temió que estuviera entrando en otro bajón, hasta que al llegar se distrajeron con un berrinche de Mayumi. Más tarde, reunidos con vino de ciruela, sin alcohol real, Mayumi se puso sentimental, recordando una vieja relación. Sayaka y Kawai discutieron y esta última, algo bebida, terminó en el suelo, provocando que Yusa pensara que por fin sería su noche, pero las demás chicas lo alejaron. Ya más tranquila, Kawai habló de lo ocurrido con Maimura y Sumiko le explicó que compartir intereses no siempre significa compatibilidad. Recordó a Mitsui y se enfadó por no haberlo enfrentado. Luego volteó la crítica hacia Yusa por nunca defenderse y hasta le preguntó si quería que dejara de hablarle. Antes de dormir, le pidió que la acompañara a buscar bocadillos, pero Mayumi y Sayaka se colaron, obligando a Yusa a dormir en la sala. A la mañana siguiente, Kawai encontró su diario de notas y lo leyó divertida mientras Yusa rezaba que no hallara una caja escondida. Él, nervioso, le preguntó si seguiría comentando los libros capítulo a capítulo. Ella, sonrojada, salió corriendo. Antes de que se escapara del todo, Yusa le pidió su número para no depender del teléfono de Mayumi. Kawai se lo dio y huyó para evitar más interrupciones, dejando a Yusa con la ilusión de que tal vez esa noche sería diferente.